Bienvenidos nuevamente al canal Telesub, a este campus virtual donde tú y yo estamos compartiendo el estudio del derecho romano. Estamos iniciando el tema 3, es decir, aquel tema que se va a relacionar con el derecho de la persona, y en este caso el tema será la familia en el Imperio Romano. El derecho romano estuvo desde temprana época dedicada a la legislación y protección de la familia. Los romanos entendieron desde un principio que la familia era la cédula fundamental de su sociedad. Y también comprendieron que los vínculos van más allá del vínculo de sangre. Hoy en día nosotros consideramos familia a aquel que pertenece a nuestra rama, a nuestro tronco común, y que tiene el ius sanguinis, es decir, la sangre común. Sin embargo, la familia en el Imperio Romano era más amplia. El concepto de derecho romano de familia va hasta incluso por el hecho del poder, la tutela y la protección. Vamos a entender entonces cómo los romanos concebían y protegían a la familia dentro de su legislación. Vamos con la primera diapositiva. La familia romana estaba constituida según el tipo patriarcal. El hijo es extraño a la familia de la madre y la autoridad absoluta pertenecía al pater familis. El pater familis solamente podía ser un varón, un hombre, en este caso ciudadano romano, que no tenga las cualidades ni tampoco los límites que tenían los libertos o aquellas otras castas sociales que no pertenecían solamente a la ciudadanía romana. El pater familis es el jefe de la familia. Aunque sea un recién nacido, es aquel que no está bajo la autoridad de nadie. Es un sui juris. Los que están bajo su autoridad son los alieni juris. Estos se encuentran in patria potestate, sea hijo, sea hija, y también in dominica potestate, sus esclavos, y también in manu, mujeres, in mancipiao. Estos tres derechos forman parte de los poderes y las facultades que tenía un pater family. El interés práctico de esta distinción radicaba en que el individuo sui juris, es decir, el pater family, es dueño de su persona física y tiene personalidad jurídica, así como un patrimonio. Al contrario, el alieni juris, es decir, aquel que no era pater familis, carecía de personalidad jurídica. Su persona física dependía de otro, lo mismo que su patrimonio si lo tuviera. Una reflexión para empezar esto. ¿Se imagina usted el poder que tenía un pater familis? Aquel que era dueño del destino de sus hijos y también de sus esclavos. El pater family era también dueño no solamente del hijo en sí mismo, sino también del patrimonio que este hijo pudiera tener. El pater familis podía también decidir con quién tenía que casarse. El poder absoluto del pater familis llega hasta más allá, hasta extremos que quizá usted, al estudiar esta parte del curso, se llegue a sorprender. Continuamos entonces con las diapositivas. En la diapositiva que estamos viendo, vemos una familia romana de la época en la cual están esculpidos aquellos que lo conformaban. Como decíamos, la familia romana está constituida como un tipo patriarcal. Es decir, será el patriarca, el pater family, quien decidirá el destino de su grupo, de su casta, de aquellos que conforman su familia. Dentro de la familia romana va a haber vínculos que no solamente estarán determinados por el vínculo de sangre, sino también estarán relacionados con otras clases de vínculos de poder, de protección, de tutela y de pertenencia. La familia romana, desde el punto de vista de su legislación, era totalmente diferente a las familias como hoy día las concebimos. Una familia romana podría ser excesivamente numerosa por los vínculos de sangre y los vínculos de derecho y parentesco de otros tipos que ellos podían concebir. La familia romana era de este punto de vista fuerte y era poderosa. Una familia romana entera podía llegar a números que hoy día no podemos imaginar. Eso entonces era muy importante para el desarrollo de la sociedad romana y también para el fortalecimiento del Estado. Una forma de parentesco dentro de lo que es el derecho romano es el parentesco civil, también conocido como agnatio. Leamos la diapositiva. La agnación es un vínculo puramente jurídico entre personas que conviven bajo una misma patria potestad. La agnatio o agnación no reposa en el vínculo de la sangre, lo que en aquel tiempo se llamaba el ius sanguinis, sino más bien reposaba en la identidad del poder. Es decir, el poder que el pater family podía tener sobre sus filos, sus descendientes. Así, son parientes para la ley todos aquellos que están bajo la patria potestad de un mismo jefe de familia. Este parentesco
se llama agnático, es decir, parentesco agnático, y comporta tantos grados como generaciones, imagínense. Los que están bajo la inmediata potestad del pater se llaman heredes sui. De este principio se deduce que la vinculación familiar solo se establece por la llamada línea de los varones. El hijo es pariente de su madre si ésta ha entrado en la familia o está bajo el poder del padre. Es decir, si se casó, cum manu, se llamaba la institución. De los contrarios, no tiene con ella ningún parentesco, por pertenecer a otro grupo familiar. Pero en cualquiera de estas situaciones, el hijo nunca tiene parentesco con los familiares de su madre. No hay parentesco por línea femenina en la ley romana. La agnación queda rota del lado de las mujeres. Así, cuando un jefe de familia tiene un hijo e hija, los nietos del hijo serán sus agnados. No así los de su hija, que estarán bajo la autoridad del marido, es decir, del nuevo pater family que se constituya en una nueva familia. Se comprende por lo dicho que la composición de la familia romana es arbitraria, ¿no le parece? Y poco conforme al derecho natural, pues si el vínculo de la sangre existía a menudo entre agnados, la familia civil comprendía a personas que eran de sangre extraña. La reacción contra este tipo de organización social se hizo y finalmente, mediante Justiniano, el emperador Justiniano, hace desaparecer los privilegios de la agnación, imponiendo solamente el vínculo cognático para definir el parentesco. Es importante entender que para Roma la familia tenía que ser numerosa, porque dependía de ella un sistema de gobierno y de Estado para el desarrollo de la sociedad. Es interesante ver cómo desde este punto de vista romano las familias eran fortalecidas. El derecho de sangre y del vínculo parental por la sangre era tan reconocido como lo era también el otro derecho, el derecho de agnación, es decir, de poder y de protección. Hasta donde el pater family podía extender su tutela y su poder y su autoridad, se podía considerar que era la familia. Y todos por igual vivían dentro de un mismo vínculo y dentro de una misma consideración hacia el pater family y del pater family hacia ellos. Justiniano es el que pone alto a esta situación y, injusta o no, adecuada o no para su época ya más avanzada, Justiniano decide desaparecer el tema de la agnación, dejando solamente la cognación. Vamos a la diapositiva. ¿Qué es la cognación? Hemos visto hace un instante el tema de la agnación, es decir, aquel vínculo parental que existía por el hecho del poder del pater family. La cognación es aquel vínculo que se desarrolla con la sangre, con lo que los romanos llamaban jus sanguinis. El pater family podía incluso iniciar el parentesco con personas que descendían de un tronco común. Existe entonces una línea recta que determina por el número de generaciones. El hijo nacido de justas nupcias es cognado de su padre y de su madre, pero el nacido de matrimonio ilegítimo carece de padre según la legislación, siendo solo cognado de su madre. La legitimación constata la cognación que la ley civil niega. En el antiguo derecho civil romano solo reconoció el parentesco agnático. Luego, gracias a la obra de los pretores, se tomó en cuenta la cognación que se impuso y triunfa en la legislación de Justiniano. Estas novelas número 118 y 127 dictadas por el emperador en el año 543 y en el año 548 después de Cristo marcan finalmente la constitución final del parentesco agnático sobre la cognación. Quiero explicarles algo. Fíjese. Entonces, finalmente, después de muchos años, se decide que el vínculo de sangre será el que finalmente prime en la sociedad romana. Justiniano, a través de dos novelas, ordena que será solamente la cognación la que se considere como vínculo de sangre entre los parientes. De tal manera que la agnación pasa ya a un segundo plano. Esto quizá fue muy comprendido, fue muy criticado en su época, porque ya la sociedad romana estaba organizada de una forma diferente. Sin embargo, se vio en la virtud del jus sanguinis la única forma de parentesco. La sociedad romana ya había alcanzado cierto grado de comprensión de lo que significan los vínculos parentales y obviamente la obra de los pretores pudo cambiar esta situación. En realidad, este problema de cognación generó otro problema, el problema de la filiación. Si yo
tenía una justa nupcia con una romana, mis hijos tenían connación conmigo. Es decir, eran descendientes propios de mi apellido y de mi casta. Pero si tenía una relación con una mujer que no era mi justa nupcia, que no era mi esposa, entonces ese hijo era un hijo ilegítimo. No era mi hijo, no podía ser cognado. No heredaba, no recibía de mi herencia, ni tampoco preocupación ni protección. Simplemente era hijo de su madre. Obviamente, esto era una injusticia. Cuando Justiniano analiza este problema, entonces sale más adelante y restituye de alguna manera ciertos privilegios para los cognados ilegítimos, es decir, para los hijos ilegítimos. Y esto es a través de la filiación. Si el padre reconoce finalmente que es su hijo, entonces este reconocimiento hará que el hijo cognado, el hijo nacido de una mujer que no es mi esposa, pueda también tener ciertos derechos que yo como padre, como pater family, lo pueda recibir dentro de mi familia. El tema de la familia, entonces, va creando ciertas instituciones y ciertas figuras y ciertas formas de filiación en la legislación romana que le apertura nuevos problemas. A la solución de uno se apertura un nuevo problema. Cada institución diferente, entonces, será regulada y protegida por el derecho romano de alguna forma. Bueno, y tenemos una imagen de una justa nupcia entre una pareja romana ya cristiana de la época de Justiniano. Se dice que el hijo nacido del matrimonio es un hijo cognado, un hijo con todos los derechos, con el jus sanguinis como vínculo y con todas las facultades de un hijo heredero. El pater family tenía ciertos poderes que hoy día aún nos sorprende. Poderes que cuando nosotros lo leemos en los libros de historia o cuando lo leemos de los grandes historiadores que hablaron sobre Roma y sus familias, simplemente nos admiran. Por ejemplo, el pater family podía matar a sus hijos. Sí, así como lo oye, podía disponer de la vida de sus hijos. Si uno de estos lo deshonraba o si uno de estos atentaba contra su vida en parricidio. También podía venderlos y podía exponerlos, etc. Podía tomar cualquier decisión por más rigurosa que sea y ninguna de ellos podía reclamar. El alieni juris, por ejemplo, no podía casarse sin su consentimiento. Sus bienes o adquisiciones caían en el patrimonio del padre, salvo su peculio, es decir, el dinero que manejaba diariamente. Estos derechos, cualquiera que sea la edad del hijo, duraban toda la vida del padre. Es decir, si tú te querías casar con alguien que tu padre no quería, pues tendría que esperar a que tu padre muera. El pater familias, sin embargo, bajo la ley del Bajo Imperio, es decir, la época de Justiniano y los emperadores posteriores, se atenúan en lo que es la interdicción de la exposición de los hijos y la disminución del derecho de represión. El pater family es limitado en alguna manera sobre la libertad y el bienestar de los hijos. El hijo de familia militar adquiere la propiedad del peculio castrense y el peculio cuasi castrense. Los bienes adquiridos de la sucesión de su madre le son propios, por ejemplo. Ya no se lo puede quedar el pater family. Si mi hijo, por ejemplo, es de una mujer que no es mi esposa, y esa mujer tiene herencia de su cultura o herencia de su familia, esa herencia será de mi hijo. No podré yo, como pater family, apoderarme de ella como se hacía en la antigüedad. El derecho romano cambia esa realidad y permite que ese hijo mío pueda heredar de su madre. Y esa herencia, esos bienes, no puedo yo tomarlos, a pesar de ser pater family y a pesar de yo tener dominio sobre este hijo. Asimismo, Justiniano, el emperador, decide que todas las adquisiciones son del hijo, salvo algunas excepciones, e inclusive se admite que puede litigar contra su padre. Oh, esto era terrible, porque en aquel tiempo el pater family era intocable, no podía iniciarse contra él ningún juicio. Como ya dijimos, las resoluciones que él decía eran sin apelación. Sin embargo, ya en la época de Justiniano, el hijo puede litigar con él y puede contradecirlo en muchos de los derechos y facultades que este pater family tenía sobre los hijos. Sigamos adelante. Bueno, la paternidad es la base exclusiva para el parentesco. La familia en la época romana se compone del pater familias y de los alieni juris domus. A la muerte del pater familias, la domus se descompone en otras tantas nuevas domus. Como hay personas convertidas en sui juris por el deceso del pater hereda sui, pero todas quedan unidas por el parentesco civil que representa tantos grados como generaciones. El círculo de la familia romana se agranda en cada generación.
La gens es un conjunto de personas que llevan el mismo nombre sin poder probar su parentesco y que se consideran descendientes de un autor común. Los cognats son los parientes por la sangre, sin distinción de línea ni consideración de poder. Era obvio, por supuesto, entender, ¿no?, y comprensible que una situación de familias unidas por vínculos de sangre y también por vínculos de poder se iba a descomponer al final a la muerte del pater familia en diferentes domos, es decir, en diferentes grados de familia. Obviamente la existencia de un tronco común, de una cabeza originaria, era reconocido por todos ellos. Pero muerto el pater family, muerto esa cabeza original, cada familia entonces lograba su independencia y la sociedad se iba disgregando, se iba disolviendo, las familias se iban disolviendo dentro de la sociedad. Es importante entender entonces esto, porque será producto de estos pater families y de estos domus en que se va a multiplicar y diversificar la sociedad romana. Vamos a la diapositiva. Como ya dijimos entonces, el pater family ejercía lo que nosotros conocemos hasta hoy en día como la patria potestad. Los romanos primitivamente creían y conocieron el régimen de la familia patriarcal, sometido a la dirección y autoridad del jefe de familia. Este poder se llama patria potestas, hoy en día conocido como la patria potestad. La patria potestas solo puede pertenecer a una persona del sexo masculino que tenga la calidad de ciudadano romano. La patria potestas entonces no estaba para las mujeres ni tampoco para quien no era ciudadano romano a pesar de ser hombre. Los libertos y todos ellos no podían ejercer la patria potestad. Podían sí ayudar al pater family en ciertas tareas y ciertos trabajos a quien el pater family les concediera y se los diera dignamente. En la figura podemos ver a un senado romano, ¿no?, en donde había la figura del emperador. Bueno, en la familia también era así. Solo una persona podía ejercer la patria potestas. Solo uno podía ejercer la patria potestad hacia los filos. Esta persona tenía que ser ciudadano romano. Ya explicamos quién era un ciudadano romano y explicamos también las facultades y atribuciones que este ciudadano romano tenía como parte de sus funciones y como parte de su investidura. ¿Qué efectos tenía la patria potestad? El poder que ella representa se traduce sobre las personas y los bienes que forman la familia. Él evoluciona en la historia, total y absoluto en la era antigua. Se atenúa luego con los nuevos conceptos filosóficos del officium pietatis o deber de afección, pero lo fundamental es la intervención del Estado en la domus para imponer al pater el respeto de sus obligaciones. Se puede decir que toda la historia de la patria potestad es la historia de su limitación progresiva. El poder que ella representa en la patria potestad es muy importante para la época romana. Por eso el Estado intervenía para hacer que se le respete al pater family y para hacer que los hijos se sometan a su autoridad. Ahora bien, el derecho sobre las personas se ejerció en principio en forma tal que los hijos fueron simples instrumentos de adquisición, todo administrado por el padre. Los alini iuris pueden administrar determinada porción o peculio, pero este siempre será de propiedad del pater. En Roma, por ejemplo, el principio es la unidad del patrimonio de la domus y del pater familias como jefe absoluto. Él puede realizar todos los actos de disposición en vida sobre los bienes de la familia y disponer de ellos para su muerte, pudiendo también desheredar a los miembros de su familia que no lo obedecieron o a quien él considere necesario. El derecho sobre las personas que comporta la vida y muerte de los sometidos a la potestad se restringe. Bajo el imperio, los alini iuris pueden recurrir ante los magistrados en caso de malos tratos y pueden obtener un derecho de alimentos. La venta emancipación fue muy rara. Ella se limitó a los casos de delito, o sea, abandono noxal. El padre perdió el derecho de casar a los hijos a su voluntad. Estos deben emitir su consentimiento. También se le impone al pater la obligación de dotar a las hijas, es decir, de darles una dote para el tiempo en que ellos se casen. La historia y el desarrollo de los peculios señala una atenuación de la unidad económica de la domus, es decir, de la familia. Se distinguen el peculio castrense y el cuasi castrense. El primero era adquirido en la profesión militar y el otro en las funciones públicas. También se excluyen los bienes que se denominan bona adventicia,
que eran bienes constituidos por recibidos de la sucesión de la madre que conformarían un régimen especial para los hijos. ¿Cómo se extendía la patria potestad? Pero antes quiero decirles algo. Como usted ha visto, la patria potestad entonces era una facultad propia del pater familias y que pertenecía intrínsecamente a su esfera y a su dominio. El pater familias, como ciudadano romano, tenía atrás de sí todo un Estado protegiéndole y toda una legislación y una norma que le favorecía. Sin embargo, también dijimos que este poder fue flexibilizándose conforme el Imperio Romano progresaba culturalmente y progresaba también legislativamente. Y se le fue quitando algunas prerrogativas en las que, por ejemplo, si el padre no se preocupaba por su hijo, tampoco pues tenía el derecho de decirle con quién se iba a casar. Como también dijimos que si este hijo de una mujer heredaba algo de su madre, yo como padre de familia no podía apoderarme de eso. Eso le pertenecía a mi hijo. Finalmente también se estableció la forma en que la patria potestad se podía extinguir. Vamos a ver para los romanos de qué forma ese poder que tenían los pater tenía que finalmente extinguirse. La extensión de la patria potestad tenía por característica esencial ser un poder por vida que terminaba solo con la muerte del padre. Por eso le decía hace un momento que si usted hubiera vivido en la época romana y hubiera querido casarse con una mujer que su padre no aprobaba, pues tenía que esperar que su padre muriera. Sin embargo, las causas de extinción de este poder, muy raras en el derecho antiguo, se fueron multiplicando y también se fueron utilizando. Algunos modos de extinción de la patria potestad era, por ejemplo, el que estamos viendo en la diapositiva, iure civili. Mediante la extinción iure civili, el pater cesaba de ser ciudadano y cesaba de ser libre. Si por alguna razón dejaba de serlo, entonces dejaba ya de ser pater. Ellos tenían que perder ese poder también de patria potestad. La segunda razón era cuando los hijos accedían a ciertas dignidades. Las dignidades obviamente eran concedidas por los propios pater familias. Digamos, algún hijo había logrado algo a favor del domus, de la familia, algún hijo había protegido la vida o había alcanzado por el ejercicio de una profesión o un oficio una alta dignidad. El pater familias le reconocía ciertas dignidades y le permitía tomar decisiones de su vida en forma independiente sin su debida autorización. Entonces, en esta forma, el pater familias perdía poder. También habían los casos de indignidad del pater. Un pater, por ejemplo, que no cumplía con su deber de romano, que no cumplía con su deber de ciudadano, que había cometido un acto de traición, un pater familias que había sido condenado, digamos, por algún delito, por algún perduelio, entonces definitivamente ese pater caía en indignidad. Y el Estado romano lo declaraba así. El pater familias obviamente perdía ese poder y se buscaba uno que lo reemplace dentro del domus para ejercer los cargos de patria potestad. Y finalmente, cuando el padre practicaba ciertos actos jurídicos que traducían su voluntad de extinguir el vínculo. Por ejemplo, la datio en adopción y la emancipación. Supongamos tu padre quería independizarte y quería que tú te dedicaras a tu vida. Entonces él agarraba y simplemente te emancipaba. Es decir, te decía, mi hijo ya puede hacer lo que quiera solo. Esa emancipación era una forma de extinguir mi poder hacia ti. Puede ser también que yo te daba a ti en adopción. Es decir, te sacaba de mi esfera de pater familias de poder para hacerte ingresar a otra esfera. Ahí también yo extinguía mi poder de patria potestad. Pero algo más, veamos la diapositiva. Ya que mencionamos la emancipación, que era una forma de extinción de la patria potestad, debemos mencionar que fuera de la muerte o de la capitis diminutio, no existía en el derecho romano una institución para que los hijos pudieran sustraerse del dominio paterno. Sin embargo, se realizaron sus efectos mediante el principio de las 12 tablas, según el cual, si el padre emancipaba 3 veces a su hijo de otras tantas manumisiones por vinditate, se perdía la patria potestad. El comprador, a su vez, debería liberar al hijo en el curso de la segunda emancipación, mediante la vindicta para convertirlo en sui iuris. El hijo es un ex mancipio, emancipado. En el Bajo Imperio, por influencia griega, se permitió la emancipación por rescripto imperial y se escribía por el magistrado en un registro público. En la imagen podemos ver las 12 tablas. Las 12 tablas indicaba que un romano que tenía esclavos, ¿no?, podía de repente emancipar a uno de ellos
y tenía entonces la obligación de emancipar. Si lo emancipaba una y otra vez, entonces tenía la obligación de darle ya la libertad. De esa manera, la patria potestad se perdía. Tenían el derecho, por medio de las 12 tablas que vemos en la pantalla, todas estas formas de que el padre de familia pudiera perder su poder de patria potestad. Ahora, sigamos escuchando. Originariamente, la emancipación se estimaba en un castigo. Recuerde usted que en aquel tiempo, la misma organización formaba una línea de absoluta dependencia del pater family. Y si el pater family te emancipaba, era pues triste, porque te estaba enviando a la vida completamente solo, sin el respaldo ni la identidad del domus y sin un apellido. Más tarde, pero, en la época clásica, ya se consideraba un beneficio, pues permitía el ejercicio de los derechos del hombre libre. Pero claro, tenía el inconveniente de la pérdida de los derechos sucesorios. Esto se reparó después por el derecho pretoriano a reconocerle un bonorum possessionem. También se hizo costumbre que el emancipado recibiese un peculio. En el Bajo Imperio se podía revocar el acto emancipatorio en caso de ingratitud del hijo. Es decir, no siempre la ley de las 12 tablas defendía a una persona que se emancipaba. En realidad lo que se quería era de que el pater family extinguiera su poder de autoridad sobre ti, que era su hijo, pero sin que eso afectara a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a sucederme a mí en los bienes cuando yo muriera. Si yo te emancipaba, en realidad había un temor de tu parte, porque decías, y ahora que estoy emancipado, mi padre no decide mi vida, mi padre no me va a heredar, mi padre no me va a dar nada de lo que le pertenece, ¿qué va a hacer de mí? Imagínate, como muchos jóvenes piensan el día de hoy. Sin embargo, ya después en el Bajo Imperio se consideró, ya por las 12 tablas, de que la emancipación era pues una forma de beneficio, porque permitía que tú decías tu vida, que tú decías tu destino, que decías qué es lo que ibas a hacer con tu vida, con quién te ibas a casar, y que tu patrimonio sea solo tuyo. Sin embargo, obviamente, esto, si bien es cierto, era un beneficio, te creaba una duda de qué cosa es lo que ibas a heredar de mí. Bueno, posteriormente, los diferentes emperadores romanos solucionaron esto, en el sentido de que si yo te emancipaba, no podía dejarte solo en la vida, tenía que darte un peculio, y hasta de repente prometerte un patrimonio del que me correspondía como padre de familia y como jefe de aquella casta, de aquel domus. Es interesante ver que muchos jóvenes, entonces, al modificarse las leyes romanas, se fueron emancipando, y la figura de la emancipación ha llegado hasta nuestros días, y se relaciona con el derecho de familia en el sentido de que un menor de edad pueda ser emancipado. Es decir, pueda, sin cumplir los 18 años, decidir sobre sus negocios o sobre su vida privada, entre ellos el del matrimonio. El derecho de la familia, entonces, era bastante legislado y protegido en la época romana. La figura del pater family era trascendental dentro del ordenamiento jurídico acerca de la familia. Y los procedimientos y flexibilizaciones posteriores solo tenían por finalidad el de poder equilibrar un poco el derecho que tenía el padre de familia sobre los derechos de las demás personas, entre ellos los filos, entre ellos sus hijos. No olvidemos pues entonces que el pater family es la figura que resalta dentro de la normatividad del derecho romano referido a la familia. Yo quiero agradecerte por acompañarme en este tema acerca de la familia de Roma y también reflexionar acerca de esta institución del pater family, que hoy en día se ha venido a menos ciertamente, porque nuestra organización de familia tiene toda otra diferente cohesión. Gracias por este tiempo.